la gente que usa inteligencia artificial en su día a día, Ujú. se está volviendo más tonta porque está outsourcing sus propios Mm, procesos mentales. cl Entonces, hay un tema súper importante que se llama la ujú, paradoja de la autonomía. mm. Entre un sistema es más autónomo, el ser humano se vuelve más dependiente. Bienvenidos a otro episodio de Las Notas del Reclutador. Yo soy Juan Diego Hernández, llevo 10 años trabajando en el mundo del reclutamiento, viendo muchas hojas de vida y desde hace un tiempo ya he decidido sentarme con las personas que más admiro del mundo laboral, con las que creo que puedo aprender mucho y que de paso pueden compartir cosas muy interesantes. Hoy con nosotros está Federico Ponce. Federico fue director de Toyota, estuvo en Japón creando coches autónomos y hoy está aquí para contarnos de su experiencia, para resolver dudas. Fede, cuéntanos un poco de tu perfil y cómo es eso de que llegaste a Japón. Hola Juan, pues muchas gracias. Esta introducción es demasiado generosa, muchas gracias. Pues mira, te platico un poquito. Yo he estado en el mundo de los coches alrededor de más de 15 años. Empecé con mi propia empresa. Bueno, empecé en BMW en el equipo de innovación y luego de ahí lancé mi propia empresa. Mi principal decisión cambiando a tomar el riesgo de ser empresario fue que yo veía que había una manera más rápida de hacer las cosas, había una manera más ágil, a lo mejor tomar más riesgos. Y me gustó mucho esa oportunidad. Entonces empecé mi empresa, esto es un poco cliché, pero de verdad empecé en mi casa, en mi Sí, cuarto, sí, sí, una sí. pequeña computadora. Mi esposa, que es mi gran apoyo y un ángel, me estuvo apoyando también mucho con cosas estructurales del negocio, con cosas de procesos. Y entre los dos empezamos a crecer la empresa. Empecé yo, luego ella, y luego terminamos con 50 empleados. Y Ujú, fue una expansión muy rápida. Y bueno, todo eso fue gracias a que nuestro primer cliente de innovación fue Nissan. ujú, sí. Estuve trabajando en ese tiempo directamente con el vicepresidente de experiencias digitales, el señor Ujú, Taro Ueda, Ueda-san, que es un gran amigo, ahora lo cuento como un gran amigo y mentor. Y pues sorpresivamente, mira, la cultura japonesa es muy conservadora, pero él en especial, él es una persona muy visionaria, decidió tomar el riesgo conmigo y construimos como lo mencioné, una amistad hermosa y además de eso una relación de trabajo muy fructífera para los dos. Empezamos trabajando un coche de Nissan y luego de ahí fuimos a Infiniti, que es la ujú, línea de lujo de Nissan, sí. y empezamos a trabajar con el Infiniti Q, que fue un coche prototipo, el primer coche eléctrico que iba a lanzar Nissan en masa. Ajá. Y después de ahí fue un gran éxito. La empresa tuvimos mucho reconocimiento, ganamos varios premios. Web confió en nosotros y pasamos de trabajar en un coche a 3 a 8 en menos de dos Sí. años. Entonces fue un crecimiento explosivo, pero muy divertido. Y bueno, ese fue mi primer contacto con Japón. Disfrutaba muchísimo Ujú, ir a los headquarters de Nissan ahí en Atsugi-hon. Y fue una experiencia hermosa porque el centro está localizado en un pequeño pueblo industrial, pero se ujú, encuentra dentro de unas montañas y el único acceso es a través de un túnel mm. con el transporte oficial de Nissan. Entonces, realmente fue una experiencia mágica. Sí, suena muy futurista. Sí, 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 y te digo, los headquarters están adentro de un valle, entonces cuando uno entra en el valle está lleno de árboles y es hermoso, realmente hermoso. Entonces ese fue mi primer contacto con Japón. Después de eso hice más trabajo en inteligencia artificial para Mercedes-Benz, tuve otros clientes en China, etcétera. Y después de COVID me llega la invitación de Toyota, Ujú, específicamente el proyecto de Woven City, que es ujú, la construcción de esta ciudad del futuro a las faldas del Monte Fuji. Y ujú. bueno, pues quién no le va a decir no a esa Sí, gran aventura, suena ¿no? increíble. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Exactamente. Entonces, pues ese fue, digamos, en corto mi trayectoria. Claro que hay más detalles, luego los platicamos, pero eso fue el primer Ujú. contacto con Japón y cómo llegó la conexión allá. Perfecto. Cuando tú hablabas de Woven City, y esto es algo que obviamente haciendo el contexto en Google, con ChatGPT, con todo, encontrábamos información y nos parecía muy interesante, pero descríbenos un poco más la ciudad, algo que te llamó la atención de llegar y ver, digamos, la diferencia con otros lugares donde habías trabajado. Wow. Bueno,
La ciudad en sí apenas la acaban de terminar hace un par de meses, entonces en Sí, realidad yo estuve ahí desde el 2020 sí, y apenas estaba en construcción. Entonces nosotros sí. estábamos en un edificio en Tokio, en las Ujú, oficinas centrales en Tokio, mientras que la ciudad se desarrollaba en otro lugar. Yo alcancé a ir a ver la construcción, pero no llegué a la apertura oficial, digámoslo así. ujú. Sí, sí, sí. Pero bueno, en términos, la verdad sí que fue revolucionario, no solo por la cantidad de dinero invertida, sino por la cantidad de talento internacional que Ujú. se llevó a Tokio. Todo esto bajo COVID. Entonces fue un esfuerzo titánico en muchos niveles Claro. y creo que es una de esas situaciones en donde los sueños eran tan grandes que cuando nos Ujú. encontramos con la realidad nos dimos cuenta todos, todo el equipo, que el reto Ujú. iba a ser mucho más difícil. Claro. Construir una ciudad es muy difícil. Sí, 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 sí. Además entiendo que es una ciudad prototipo, ¿sí? O sea, en el sentido de la prueba de los carros autónomos, ¿sería así? Claro, bueno, sí, el concepto es crear una ciudad. Toyota crea una ciudad como un laboratorio viviente para todas las Ujú. tecnologías de punta. Cuando hablamos de Sí, tecnologías de punta, hablamos de tecnología de, por ejemplo, robots autónomos, vehículos autónomos, es decir, coches que se manejan solos, tecnología de inteligencia artificial de punta, y todo sí. esto conlleva un riesgo. Y todas estas Ujú. tecnologías no están validadas en masa. Entonces, lo que se hace es se crea un espacio contenido donde se pueden probar y Sí, refinar, donde puede haber un loop de retroalimentación con la gente que vive ahí, donde se puede sí, generar mucha información y a partir de eso se refina la tecnología. Es un approach, cabe mencionar que es un approach muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados de Silicon Valley, ¿no? sí, Esta mentalidad de romper cosas rápido, bueno, es completamente sí, lo sí, sí, opuesto en Japón. Y claro, cuando uno está trabajando en un celular, en una aplicación, no pasa nada, pero cuando uno está trabajando con un coche de 2 toneladas que se maneja solo, pues claro. entonces sí tenemos que asegurar la Exacto. seguridad. Y bueno, perdón que te interrumpa, nada más una cosa más muy interesante. Em, el proyecto era extremadamente ambicioso porque, como lo mencionaba, hay una parte física de infraestructura, Ujú. hay una parte digital de touch points, hay una parte de experiencia humana, hay una Sí. parte de interacción y conectividad con coches, robots, etcétera, etcétera, drones. Pero Ajá. además de eso, hay un componente digital que es lo que se le llama el gemelo digital. Entonces, todo es Ok, recreado en el mundo virtual y ok. muchas veces lo que se hacía es se hacía el testeo de productos en ese mundo virtual, se Ujú. hacía una cierta validación y ya que un producto tenía un nivel de confianza, entonces se empezaba a implementar en la vida real. Mm. ¿Qué tan rápido podría ser ese proceso? Si estamos hablando de algo de meses, semanas, años. Mira, es que depende, ¿no? Por ejemplo, en términos de arquitectura, los diseñadores, los arquitectos podían entrar al mundo virtual, teníamos un espacio enorme Ujú, y dentro de ese espacio virtual, pues ellos podían hacer todos los cambios en tiempo real de ese ujú, mundo y ya la parte física, pues ya es la que toma años, ¿no? Pero la ujú. parte digital es en tiempo real. Buenísimo. Sí. Yo siempre digamos que he dedicado mi vida a hablar con expertos sin ser el experto, porque al final eso es ser reclutador. Cada vez que me piden un cargo es más extraño que el anterior. Cuando, sí, sí, es real. Cuando tú cuentas esto a familiares, amigos, sobre todo, Mm. me imagino, volviendo a México y contándoles lo que estás haciendo, ¿cuál crees que es como la primera pregunta que te hacen o que se repite entre las personas que no son expertas de este campo, quizás no están tan metidas en la industria como tú? Híjole, qué buena pregunta. Mira, he tenido mucha dificultad explicando lo que hago aquí en México. Sí. Particularmente creo que el reto es la brecha tecnológica y la brecha de Mm. procesos. Entonces, cuando estamos platicando, por ejemplo, yo aquí en México me he dado cuenta que muchos temas se generan alrededor de ventas, alrededor de desarrollo de procesos internos, pero la parte de Sí. transformación digital y la Ujú, parte de plataformas de inteligencia artificial, sobre todo la parte de diseño de experiencias, está muy ujú, retrasada. No en todas las industrias, hay, ujú, hay verticales en México que están muy avanzadas. FinTech es una de ellas. Entonces, es muy difícil llegar y decir, hey, sí, estuve trabajando en la ciudad del futuro con coches y ujú. robots y cosas que vuelan.
y manejaba gemelos digitales y y platicarlo a gente, amigos, familia o empresas que no han tenido esa experiencia. Es una brecha Claro. muy grande, la verdad, difícil de explicar. Ujú. Sí, sí, me imagino que incluso cuando veíamos el potencial de esto, casi todas las noticias van a estar alrededor de Asia, alrededor de Estados Mm. Unidos, incluso Europa puede estar haciendo cosas, pero ¿qué tan lejos realmente estamos en Latinoamérica de que esto comience a implementarse o siquiera pueda ser una prueba? Pues mira, creo que no lo sé, la verdad, no es imposible, creo que es Ujú, un tema de sí, voluntad, nada sí, más es la gente que lo quiera hacer, ¿no? No sí. tiene que ser algo a gran escala. Ahora, Ujú, regresando un poco a la pregunta, ¿no? Yo creo ujú, que aquí lo importante es de preguntar para qué, ujú. ¿no? O sea, ¿para Sí, qué lo haríamos, no? Entonces, cuando la gente aquí me pregunta y dice, bueno, eso que dices y que viviste está increíble y genial, ¿qué hago con eso? Bueno, te explico. La diferencia es cuando tú trabajas en una ciudad, cuando tú trabajas en un ambiente holístico. La manera de trabajar es muy diferente. No puedes pensar simplemente en tu especialidad o en tu vertical. Tienes sí, muchísimos stakeholders. Entonces, el desarrollo de productos, el desarrollo de tecnología, no se hace de una manera aislada, se hace en ujú, contacto y en conjunto con sí, muchísimos equipos diferentes. Entonces, solo para darte un ejemplo, yo estaba a sí, cargo de diseñadores, ingenieros, investigadores, este, ingenieros mecánicos, sí, y al final ingenieros de IA. Entonces, ajá, cada una de esas disciplinas tiene KPIs diferentes, cada una de esas disciplinas tiene procesos diferentes. ujú, Unificar a todos ellos bajo un solo grupo dirigido por la ajá, estrella norte de producto, sí, digámoslo así. Ahora, esa estrella norte de producto está conectada a muchos productos, porque si yo diseño un coche que ujú, se maneja solo, tengo que hablar con los de infraestructura, tengo que hablar con los de claro, aceptación social, tengo que hablar con los abogados, tengo que hablar con la gente, con los residentes. Entonces, la cantidad de, digamos, demandas de cada stakeholder es enorme, pero claro, lo que sucede es que cuando lanzas un producto, encaja perfecto, ¿sí? okey, Entonces, la claro, diferencia es que lo que yo he observado es que en un ambiente que no es holístico, en un ambiente donde hay silos, en un ambiente donde se trabaja aisladamente, hay redundancias, hay muchísimo okey, gasto de dinero y el ujú, producto final generalmente se vuelve la voluntad de un solo departamento. Entonces, cuando sale al ujú, mercado, pues, tiene muchas carencias. Entonces, yo diría claro. que de fondo es una diferencia fundamental en la manera de pensar y de trabajar. Sí, me puedo imaginar todas las personas que tienen que estar involucradas para que salga a producción y luego que salga a la calle. Cuando hay, digamos que vehículos autónomos, existen categorías, diferencias que ya está en el mercado y que podría estar en unos años que incluso para los peatones hoy no es imaginable. No sé qué me puedas contar sobre eso. Claro, qué buena pregunta, muchas gracias. El tema de autonomía es muy sencillo, pero sí requiere un poco de educación. Ujú, Em, el gobierno americano tomó la iniciativa de generar ciertas regulaciones y ciertos ujú, nomenclaturas, ujú, L2, L3, L4 y L5. L2 se refiere a un sistema que tiene ayuda a DAS, ujú, donde te mantiene el coche en la línea, o a lo mejor ujú. hace un frenado si tú no ves, ¿no? Con cierta Sí, distancia, lo que se llaman cálculos lineales, de ajá, algoritmos sí, lineales, ¿no? Y todo eso claro. eso es lo que se llama un mecanismo de reglas. Ujú, Entonces, quiere decir que literal, ingenieros se sentaron en un cuarto y diseñaron las ujú, reglas, ¿no? Ese ujú, es nivel 2. Nivel 3 quiere decir que el conductor puede quitar las manos del volante y puede ujú. quitar los ojos por un tiempo determinado, pero solo en disculpe, Te diría que lo digas en japonés, pero no sé. Sí, ajá, donde hay okey, sistemas redundantes, pero las condiciones son limitadas también. Y nivel 5 es donde ya es universal, el coche puede manejar donde sea, ¿no? Desierto, ujú, nieve, lluvia, todo. Ese es un tema que se va a tener que seguir trabajando con reguladores y con ingenieros, sí, porque va cambiando, ¿no? Pero creo que el tema principalmente es basado en quién asume el riesgo.
el conductor o la Ujú, empresa. Entonces, en nivel claro. 2 es el conductor. De nivel 3 para arriba es la empresa, ¿sí? Mm, Entonces, es un tema legal, pero también es un tema de seguridad y también es un tema tecnológico. Entonces, lo que te digo, ¿no? Muchos ok, stakeholders, que es la maravilla de la claro. autonomía. Y lo que estamos observando con Waymo, que es nivel 4, que es lo más avanzado ahorita, es que los coches tienen comportamientos tecnológicamente correctos que no son Ujú, socialmente aceptados. Te doy un ejemplo. ok, En la noche, todos los modelos Jaguar de Waymo tienen que regresar a cargarse a los hubs, a cargar sus baterías, ujú, pues son coches eléctricos, que me encantaría que tocáramos ese tema también. sí. Cuando regresan al hub, generalmente todos regresan a la misma hora. Entonces, el área donde está el hub se genera un ruidal tremendo, porque están los coches regresando al hub. Jamás se me hubiese ocurrido ese problema. Ahora te voy a contar otro más chistoso. De repente hay problemas de software, no sé si te ha pasado en tu compu o en Ajá, tu teléfono, sí. muy normal, o un bug, ¿no? Bueno, ahora imagínate que esta tecnología, que es lo que se llama Embedded AI, que es Sí. inteligencia artificial con un cuerpo físico, y que Ujú, hay que hablar de eso también porque es claro, importantísimo, de repente también tiene bugs. Entonces, si te puedes imaginar a 60 claro. Waymos tocando el claxon al mismo tiempo, es caos. Y ha sucedido. Ha Entonces, sucedido. por supuesto, entonces el tema no nada más es tecnológico, es un tema, te digo, social de integración a una población humana. Claro. Y ahí es donde creo que parte de mi trabajo, quiero hacer hincapié, es importantísimo, porque cuando tú tienes un sistema de computación avanzada y un humano, hay una Ujú, interfase que los conecta. Y si no hay esa interfase es cuando empieza a haber muchísimos riesgos, cuando hay problemas, cuando hay desconexión, y entonces, bueno, ese es un tema más claro. profundo, pero es importantísimo que la gente entienda que toda la interacción que tenemos con la tecnología es a través de interfaces. Y más nuestros cuerpos se están volviendo la interfase. Sí, 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 tiene todo el sentido. Aquí hay una combinación interesante, porque claro, tenemos vehículos autónomos y tenemos el tema eléctrico, que creo que va a la par, ¿no? Entiendo que lo eléctrico podría estar un poco más desarrollado, quizás, es mucho más popular ahora y parece que la demanda va a seguir creciendo. Desde un punto de vista más técnico, ¿qué nos podrías contar tú sobre el progreso de estos vehículos eléctricos? Claro, qué gran pregunta, muchas gracias. Creo que con el riesgo de sonar como un disco rayado, el tema de los coches eléctricos es incompleto. Uno no puede hablar de una transición a vehículos eléctricos como decir voy a cambiar de coche. Ujú, Te explico. Eh, eh, y bien dijiste, autonomía y coches eléctricos van de la mano, van casados, pero no son lo mismo. Autonomía ujú, simplemente es el sistema de percepción y control. El sistema ujú, percepción, planeación y control, y eléctrico es el sistema de propulsión y el cableado y la computación. ¿Sí? ujú. Entonces son dos cosas Sí. completamente diferentes en ese sentido, pero van casadas. Ujú. Para no confundir a la No, no, audiencia, que no, seguro ya confundí a todo está el bien. mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero bueno, en el tema de eléctrico, el tema eléctrico no es un tema de propulsión nada más. El tema Ajá, eléctrico es cuando tú tienes lo que nosotros llamamos un coche tonto, que es un coche de combustión de petróleo, el ujú, sistema de propulsión es sucio, uno. ujú, Dos, los mecanismos, la ingeniería, necesitas hacer cambio de aceite, ajá, tiene mucho mantenimiento, hay mucho ujú, wear and tear, lo que le llamamos wear and tear. claro. Y además de eso, un coche de combustión tonto solo depende de una carga de gasolina, cambio de aceite y Ajá, se acabó. sí. En ese sentido, ¿no? Ese es el ecosistema, digamos. Pero cuando tú hablas de un vehículo eléctrico, para empezar, es el ecosistema de carga. Ujú, Entonces, el ecosistema de carga es complicado porque depende del wattaje, de los ujú, watts, depende de la entrada y cómo se conecta el coche con la estación, depende de la batería, la vida de la batería, qué tan rápido se carga. Y además de eso, digamos que ese es como el layer de propulsión abajo en coches eléctricos. ajá, En la parte de arriba, que es que el coche se ha conectado de manera diferente y se maneja diferente porque tienes frenos de energía regenerativa. Hay coches eléctricos que no tienen freno, que simplemente ujú, tiene el acelerador y cuando lo sueltas frena. sí, Además de eso, de propulsión tienes un sistema inteligente de computadora, un sistema ujú, de computación. Entonces muchos de los sistemas se vuelven digitales y sí, eléctricos. Hay un sistema que se llama Drive-by-Wire, que sí, creo que Tesla lo tiene, que es lo que te permite es, tienes el volante y a la hora de manejarlo no es un proceso mecánico donde tu energía se transfiere directamente a las ruedas. Lo que sí, sucede es
no hay eje, es una computadora. Entonces tú das una vuelta y la computadora interpreta eso y lo manda Ok, a las llantas, que es el claro. drive-by-wire. Entonces eso solo es posible en un coche eléctrico, ¿no? Entonces te digo, solo como para recapitular, el coche eléctrico es la propulsión, el control, la computación y todo el ecosistema que lo rodea. Entonces, Ujú, claro. transicionar a un coche eléctrico es toda una aventura. Y parte del problema que hay aquí en México es que uno es un tema de educación, se tiene que educar al Sí, usuario. Muchas arrendadoras no conocen bien el producto y esa es la realidad. claro. Y número tres, hay un tema muy serio de ansiedad de carga, ¿no? Lo que se llama, no sé si me puedo ir de México a Acapulco porque no sé dónde puedo cargar. Y no me quiero Sí, sí, quedar sí. tirado. Ajá, exacto. Y finalmente está el tema de conexión digital, ¿no? Cómo se conecta mi teléfono con el automóvil. Entonces es complicado. Pero Claro. en términos de costo total del automóvil, es 1000 veces Ujú, mejor tener un coche eléctrico. ujú, Segundo, obviamente es mucho mejor para el planeta. Y ujú. va a haber gente que va a decir, no, 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 bueno, ya hay miles de estudios que lo confirman y lo avalan. Entonces, una respuesta muy larga a tu pregunta. No, Espero está que... bien, para eso estamos. No, pero realmente me parece interesante imaginarme el futuro como usuario. Primero que ya lo veo, ¿no? Ya veo más personas, más amigos, familiares que comienzan a comprar coches eléctricos y creo que en el momento en que comparas carga con estar tanqueando con gasolina, creo que ahí se nota la diferencia inmediata, pero cómo eso puede que cambie la sociedad de no solo, ok, vamos a tener vehículos eléctricos, pero ahora vamos a tener autónomos. Sé que en ciudades particulares sucede, ya puedes pedir un Uber o un Waymo y vas a tener un vehículo autónomo, pero sigue siendo una pequeña parte. ¿Qué va a pasar cuando una persona del común pueda comprar un vehículo autónomo? ¿Cómo cambia ahí la vida? Híjole, qué buena pregunta. ¿Estás listo para otras 2 horas? Tranquilo, tú siéntete en casa. Comienza. Agárrate un café porque vamos para largo. Mira, son dos preguntas diferentes. Un tema es, de repito, un tema es el tema de propulsión y un tema es el tema autónomo, ¿no? Entonces tu pregunta viene en dos partes. Voy a tratar de ser conciso. La primera parte, la del tema de propulsión, es interesantísimo porque tienes básicamente dos maneras de proveer energía. Sí. Puedes tener un grid avanzado, Ujú, una infraestructura federal, estatal, etcétera, que el gobierno puede proveer, o una unión gobierno, empresa privada, etcétera. ujú, O también puedes tener una combinación de eso más baterías y celdas solares en las casas. Entonces, por sí, ejemplo, en términos de energía y de beneficios sociales, yo tuve la fortuna de visitar Shanghai cuando en 2014, 2015 ujú, y luego antes de COVID. Y yo pude observar de primera instancia la revolución eléctrica ujú, con mis propios ojos. Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, todas estas provincias de la costa, ¿no? Ciudades, perdón, no provincias. Y lo que te puedo decir es, cuando yo llegué en 2014, 2015, estaba muy sucio, súper ujú. sucio, ruidoso, motos por todos lados, caótico. Claro. En términos de beneficios, regreso antes de COVID y totalmente callado, o sea, Ujú, porque son silenciosos los coches eléctricos. claro. Entonces, Sí, no oyes el rum rum de las motos, no oyes los claro. motores. Y eso está comprobado que el ruido tiene un Ujú, efecto de cognitivo, de bajar tu poder cognitivo, ujú. porque te genera estrés. La gente que vive Sí. en zonas de alto ruido generalmente tiene menor calidad de vida. Ujú. Entonces tú me preguntas cómo va a cambiar la sociedad. Pues imagínate una ciudad completamente silenciosa, es hermoso. De verdad, oyes los pájaros, Sí, es se increíble. sientes más conectado con tu alrededor, puedes disfrutar la naturaleza. Exactamente. El aire está más limpio, Ujú, dramáticamente más limpio. Justo estaba leyendo ayer un estudio en París que ha logrado bajar sus emisiones de una manera impactante porque ya prohíben coches de combustión y llega y regresan los animales, ¿no? A los ujú. parques y todo. Entonces, esa es la parte de propulsión, ¿no? Y de energía. En la parte autónoma, pues puede haber unos beneficios increíbles, te voy a platicar. Está comprobado ya que un coche autónomo que tiene un nivel 5 muy avanzado Ujú, es 80% más seguro que un conductor humano. ujú. Ok. 80%. Eso quiere decir que se reducen accidentes y muertes de pedestrians, de Ujú, ciclistas,
de otros coches. Entonces, ujú, baja el nivel de accidentes. Entonces, eso va a tener un impacto en aseguradoras. claro, Número dos, ha habido muchos estudios que revelan que si el ser humano normal, ujú, tú y yo, el mortal normal, siguiera sí, las leyes de tránsito, el tráfico bajaría 60%. Imagínate. okey, Entonces, ¿por qué ya, va relacionado eso con coches autónomos? Porque ajá, los coches autónomos siempre van a seguir las reglas de tránsito. claro, Entonces, por ende, ya no va a haber, o sea, se reduce el tema de intersecciones bloqueadas, claro, errores humanos. Eso ajá, reduce sí, el, sí, el- sí. el tráfico. Claro, me lo Ahora, puedo imaginar solamente en una intersección cuando los humanos decidimos meternos para poder pasar. El semáforo en un vehículo autónomo no lo hace, y exactamente, eso simplemente hace que fluya el tráfico más. exactamente. O, por ejemplo, la clásica encrucijada de una rotonda o de un cruce de Ujú, cuatro vehículos, ¿no? ujú, Los coches sí. autónomos se pueden comunicar y saber cuál de ellos va a pasar primero y generar armonía en movimiento. Claro, podrías optimizar las rutas de la ciudad de manera alterna, pensaría, para que no todos tomen la misma ruta, porque sabes cuántos vehículos hay en la ciudad y cuándo se va a usar. Mi querido Juan, ya te estás metiendo en un tema más divertido todavía, que es el tema. ¿Están recibiendo hojas de vida como es? Mira, entonces podemos hablar del sinnúmero de beneficios, ¿no? Pero te digo, Ujú, creo que aquí lo que es importantísimo es entenderlo todo como en capas. Entonces hablamos ujú, de propulsión, energía y sus beneficios, y pocos, a ver qué hay más. ujú, Y sí, hablamos de el tema ahorita de, digamos, de conducción autónoma, pero tú ya sí, te estás elevando a la tercera fase, que está increíble, que es la de interconectividad, de lo que se llama SD, Software Driven ujú, Vehicles, que son los ujú, vehículos que se pueden conectar entre ellos mismos y a la ciudad. ajá, Entonces, en base a lo que tú estás diciendo, si tú tienes una flotilla de vehículos que se puede conectar a los semáforos y los semáforos son inteligentes, los semáforos pueden controlar el comportamiento humano y autónomo para penalizar a los malos conductores claro, y crear mejor flujo para los buenos conductores. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Límite de velocidad son 60 kilómetros. Si yo lo sigo, comunico eso al semáforo, el semáforo se queda en verde y me deja pasar. Si yo lo ujú, excedo o voy más lento, el semáforo se pone en rojo y me castiga. ¿Sí? claro. Entonces, es un tema Sí, divertidísimo, sí, porque sí. entonces ahí ya estamos hablando de comportamiento humano. Perdón. Sí, de temas comportamentales, bueno, yo soy psicólogo, entonces cuando tú me dices de premios y castigos, pues pienso mucho en todas las economías que se han basado en precisamente eso. Si hay una conducta positiva, la refuerzas; si hay una conducta que quieres eliminar o Sí. disminuir, pues la castigas de alguna forma. Ok, te entiendo, eso lo lleva a otro punto. ¿Y qué hay de yo tengo que ir a una oficina? Mi carro autónomo me lleva, que es la experiencia de tener un conductor, que hoy solamente lo tienen pues muy pocas personas en el Sí. mundo, ¿no? Al menos un porcentaje muy pequeño. ¿Ese carro se devuelve o puede ir a hacer Uber? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí con ese carro? Excelente pregunta. Otra vez tú. Creo que el experto eres tú. Mira, Yo solo investigué. súper buena investigación. Eso es muy interesante porque son problemas, justo los problemas con los que yo estaba lidiando en Toyota. Hay varias tesis. Entonces, vamos a empezar haciendo un planteamiento, aterrizando todo lo que hemos dicho. Lo que estamos hablando es tecnología de punta. Aunque lo Ujú, vemos en las noticias y vemos que Waymo y Pony y WeRide y todas estas empresas están acelerando y lanzando sí, servicios, en realidad es un porcentaje muy pequeño de la población que lo está usando. ¿Sí? claro. Entonces, no son tecnologías ahorita todavía de mass deployment. Ajá, sí, Ajá. Eso por una parte. Entonces, ahorita son tecnologías de lujo, digámoslo así. sí, 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 sí. Segundo, de lo que tú mencionas, hay varias tesis, ¿no? La tesis de autonomía, que es un producto complicadísimo. La ingeniería requerida, la colección de datos, los algoritmos, el safety, el policy making, es muy complicado. Entonces, si estamos invirtiendo tanta energía en un proyecto de autonomía y la única gente que se beneficia es gente de clase alta, gente que tiene acceso, Ujú, entonces hay que repensar, ¿no? Regreso, hay como varias tesis. Una tesis es la autonomía como servicio, que es lo que estás viendo ujú,
con Waymo y Ride Hailing y Uber y todas estas empresas, que Ajá. hace sentido para ellos porque no tienen un costo en un Ujú. conductor humano. Y por otro lado, ¿qué pasa? Y qué es lo que estamos viendo en China, cuando esas compañías empiezan a hacer partnerships con el gobierno y se empieza a Ujú. implementar la tecnología autónoma en transporte público. Sí. Eso, ahí es Ok. donde empiezas a Claro. empezar a mover más gente de manera más Ajá. segura, ¿sí? Una aplicación de la tecnología autónoma increíble. Y para comercio tiene puede tener unos impactos tremendos. Imagínate, aquí en México tenemos una carretera que va directo de México hasta Estados Unidos, ¿no? Es el corredor Claro. de Querétaro, ¿no? Que pasa por Querétaro. Ujú. Simplemente si hicieran un carril de camiones autónomos donde pasaran ese corredor, tendrías trailers autónomos 24 horas del día, sin Claro. accidentes. Sí, 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 sí. Entonces, está la parte privada, está la parte pública, está la parte de comercio. Y luego tu Ujú. pregunta, como siempre me tardo Ujú. mucho en llegar, pero sí llego, te lo No, juro. eso es parte de esto. Sí. Cuando estamos hablando de autonomía personal, tenemos que entender el movimiento de manera diferente y el tiempo, el manejo del tiempo. Si tú ahorita tienes que ir a tu oficina y tienes que salir a las 6 de la mañana para llegar a las 7 o a las 8 o a las 9 inclusive, ¿no? Estás hablando de que tu costo es de tiempo. Es Ujú. altísimo Sí, porque el tiempo no regresa. Es el costo exacto. más alto que puedes pagar. Pero cuando tú entras en un coche autónomo, interconectado, con buena conexión, la pregunta ya no es tiempo, porque donde tengas que estar ya estás ahí. Es decir, si tú sales a las 7 de la mañana, te conectas y ya estás en la oficina. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, la ecuación es diferente. La ecuación ya no es Ujú. qué tan rápido tengo que llegar a mi destino, es más bien qué tan comfortable voy, qué Ujú. tan conectado está mi coche, qué tan Claro. seguro es mi manejo. Cambia la métrica de éxito. Sí, Y sí, sí, sí. finalmente, como para regresar a tu pregunta todavía un poquito más, ¿qué pasa cuando yo soy dueño del coche y el Ujú. coche puede hacer otros servicios? Por supuesto, pero al final del día el coche es un elemento físico, es decir, tiene un desgaste. Entonces, si tú Ujú. piensas ahorita en tu coche no autónomo, está estacionado de las 24 horas del día que tú lo Ujú. usas a lo mejor 2 o 3 o 4 máximo, está Sí. estacionado 16 horas. Ujú. Es un margen de utilización muy bajo. Pero Ujú. si tú tienes un coche autónomo y tiene un margen de utilización de 22 horas, tu coche se va a Ujú. desgastar rapidísimo, Sí, ¿sí? Entonces, sí, claro, es muy bonito pensar e imaginar todos los servicios que se pueden hacer, pero uno tiene que pensar en el mundo físico. claro. Sí, hay unas limitaciones que seguro con el tiempo irán, digamos que refinándose y cada vez saldrán cosas más interesantes por ese camino. La posibilidad es muy grande, o sea, en términos, y yo siempre pienso en el mundo de, ok, cuando salga esta industria, en qué va a trabajar la gente o de qué va a trabajar. Otro de los temas que se repetía mucho me hizo acordar de una historia que oí en un podcast que se llama Freakonomics. No sé si alguna vez lo has escuchado. Me encanta. Tienen un libro buenísimo. Sí, ellos tienen una historia muy chévere sobre cómo el empleo cambió. Que digamos que una de las etapas de la humanidad donde se notó más el cambio de empleo fue cuando se inventó el piano porque hasta ese momento solo existían órganos, que eran aparatos mucho más grandes, muy delicados, que requerían técnicos muy especializados y muy bien pagados en ese tiempo. Entonces, cuando resulta que lanzan un piano, que era algo mucho más pequeño, que la gente podía tener en la casa, el susto, las noticias, de lo que la gente hablaba en ese momento, no había podcast, pero de lo que la gente hablaba en ese momento era van a desaparecer todos los técnicos de órganos, digamos que de estos aparatos gigantes, personas que llevaban años estudiando, familias que habían vivido de eso. Y el susto era, ¿qué va a pasar con todas estas personas y en qué se van a ubicar? Tú mencionaste hace poco, bueno, Uber quiere eliminar a los conductores y por eso invierte tanto en esto. ¿Qué va a pasar con los empleos alrededor del transporte? Creo que más específicamente, o lo que más nos llega a nosotros es los conductores, pero sé que hay pequeñas cosas que suceden alrededor de que alguien maneje. Hay muchos seres humanos que viven de eso. ¿Qué empleos crees que surgirán o cómo ves esa transición? Hmm, Una pregunta muy difícil porque el tema de autonomía
es muy diferente a todos los retos tecnológicos que hemos tenido en el pasado. Cuando estamos hablando de una transición de objetos mecánicos a objetos mecánicos avanzados, hay un aspecto físico de reskilling, upskilling, retraining. Ujú, sí, Es decir, si antes reparaba órganos, vivo en el mundo físico, entiendo la física de los órganos, puedo hacer un reskilling para volverme técnico de pianos. ujú, sí, Pero cuando estamos hablando de automatización, es un tema mucho más complicado, no solo de coches. Automatización, hablo de AI, de inteligencia artificial, sí, hablo de robotaxis, hablo de cualquier sistema que te quita a sí, ti responsabilidad cognitiva. sí. Te voy a dar un ejemplo. Lo que sucede es que la tecnología se vuelve tan avanzada que para mucha gente se vuelve magia. La gente Ujú, ve ChatGPT, ve Gemini, ujú, ve Claude, etcétera, etcétera, ujú, y ven magia y dice, ay, me conoce el AI. No, estos modelos de lenguaje simplemente son modelos predictivos de lenguaje y dependen de la data que están ingestando para poder generar los resultados probabilísticos. ujú, That's it. sí, No es magia. ujú, sí, Pero ¿qué sucede? Que al no tener un entendimiento de cómo funciona la automatización y la autonomía, el ser humano entrega su confianza. Y cuando tú entregas tu ujú, confianza es muy peligroso, porque ya no estás usando esa parte de tu cerebro. De hecho, ujú, hay varios estudios de Harvard y de MIT que están enseñando tangiblemente que la gente se está haciendo más tonta. La gente que usa inteligencia artificial en su día a día ujú, se está volviendo más tonta porque está outsourcing sus propios ujú, procesos mentales. claro. Entonces, hay un tema súper importante que te lo dejo para tu audiencia, que está padrísimo, que yo lo he estudiado muchísimo, que se llama la Ujú, paradoja de la autonomía. Y ok, es eso. La paradoja de la autonomía dice que entre un sistema es más autónomo, el ser humano se vuelve más dependiente. claro. En términos de movilidad y automovilísticos es peligrosísimo, porque si tú estás en un sistema 2 Ujú, de nivel 2 donde tú tienes que llevar el control, pero tú le estás diciendo a tu usuario, a través de marketing o a través de tu sistema, que eres full self-driving, estás creando un sentido falso de confianza. Y ese ujú, gap te puede costar la vida, porque no ujú, estás poniendo claro, la atención en el task y no estás manejando, no estás claro. llevando el control. Cuando tú estás manejando, tu cerebro y tus sentidos están funcionando a cierto Claro, nivel. Cuando sueltas el volante y te relajas y ya no ves el camino, tu actividad cognitiva baja. Y volver a reempezar cuando el coche te pide que pongas las manos en el volante otra vez, tiene un impuesto cognitivo. Ese claro. impuesto te puede costar la vida. Entonces, es importantísimo que la gente entienda esta paradoja de la automatización. Sí. Em, bueno, hablamos de ChatGPT, ahorita estamos hablando de coches. Entonces, el tema es los trabajos. Ujú, Entonces, ¿qué sucede? Que la automatización no es simplemente un tema de reskilling. ¿Cómo le enseño yo a, a un señor de 60 años que lleva 30 años manejando, que es un experto en claro. manejar un tráiler? ¿Cómo le enseño probabilística y estadística y algoritmos y ingeniería avanzada? No, no puedo, ¿no? O sea, es Ujú, muy difícil, sí, el gap es enorme. Entonces es complicado, no tengo una respuesta. Sé que algunos trabajos, por ejemplo, que están allá ahorita emergiendo para robots y para coches, son de ujú, conductores u operadores remotos. ok, Entonces sí puedes capacitar a la gente para que se vuelva operador remoto y es alguien que simplemente está vigilando el sistema y está vigilando muchos sistemas, ¿no? Entonces puedes tener un operador remoto por cada 10 coches, por decirte. claro, es más productivo, llamémoslo así. Claro, pero llegamos otra vez a la raíz del problema. Si tienes 100 choferes, estamos hablando que Ujú, solo 10 los puedes entrenar para que se vuelvan operadores remotos. ¿Qué pasa con los claro, otros 90? claro. Sí, 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 sí. Y los cálculos lo dicen, algunos de los datos que veíamos es en los próximos 10 años, más de 300.000 empleos de conductores se van a perder solo en los Estados Unidos. Y vemos que quizás Asia incluso puede tener una muy buena parte comparativa o incluso más de eso. Es difícil porque también lo veo replicado en otras industrias. Creo que en los vehículos autónomos el gap es todavía más grande porque si tú Claro, hablas de inteligencia artificial, no sé, un editor de video
puede aprender las herramientas de inteligencia artificial y volverse más, digamos que productivo, puede hacer más cosas, pero como tú dices, un señor de 60 años que está conduciendo un tráiler durante las últimas 3 décadas, eh, no sabemos si tiene el interés, no sabemos qué tan parecida es la tarea, ya no lo es. Y, Cambia el ambiente en el que trabaja. y digo, perdón que te interrumpa, pero me llegó un pensamiento y como sociedad creo que es una responsabilidad enorme y un abuso tener esa Sí, expectativa de una persona. Como sociedad no podemos poner una carga tan grande ajá, en la gente. Ahora, nada de lo que estamos hablando es mágico. Al final del día, esto está hecho por humanos. Al final del día, esto está manejado por humanos. Yo quiero hacer un llamado a toda la gente que está en autonomía y que está desarrollando estos sistemas inteligentes a pensar de manera diferente, a pensar de manera cooperativa, no reemplazatoria, o no sé cuál sea la palabra sí, correcta, sí, ¿no? sí, te entiendo. Pero por ejemplo, eso es algo fue hermoso de haber vivido en Japón versus en Estados Ujú, Unidos. Estados Unidos tiene una visión de la inteligencia artificial como un reemplazador de humanos para sí, maximizar la producción. sí, En Japón, la inteligencia artificial y la robótica es vista como un ángel guardián, un enhancer, digámoslo así, un protector, ok, una entidad que te va a ayudar a ser tu mejor versión. Son ajá, dos claro, visiones diferentes. Ahora, sí, te voy a platicar a ti y a tu audiencia una historia padrísima, increíble de sí, Japón. Un día, en el sector financiero que se llama Nihonbashi, donde yo frecuentaba porque ahí estaba la oficina, pues salgo un día a 3 de la tarde, estaba un poco cansado, es hora de la siesta, ¿no? Entonces salgo por un café y me encuentro un café que se llama el Robot Café. ujú, Y el café está atendido por robots. sí, Todos los robots, o sea, te estoy hablando de robots con brazos y están atendiendo y sirviéndote wow, café y todo. Y yo me quedé impactado. Y lo primero que llegó a mi mente fue exactamente lo que tú decías. ¿Qué pasó con todos los baristas? ¿Qué pasó con toda la gente que ujú, trabaja en el café? ¿Ya los van a claro, reemplazar? Bueno, le platiqué a un amigo y me dijo, no, específicamente esa cadena de cafés emplea gente con discapacidades mm, y esas personas están capacitadas para operar esos robots remotamente. Entonces, en realidad estás interactuando con wow, un humano y la interfaz es el robot. Y el salario va claro, para la persona. increíble. Sí, Entonces, no me lo esperaba, para compartirte como dos principios diferentes tienen dos outcomes completamente diferentes. claro. Pero todo va desde la perspectiva, como tú dices, desde la decisión de los humanos que estamos detrás de los diseños de los sistemas. Claro, claro. Ajá, No estamos todavía al punto que estos sistemas se están diseñando solos todavía. Pero imagínate el sí, peligro si ahorita nosotros humanos somos responsables de los algoritmos, de las reglas, de lo que tú decías, los incentivos y castigos que sí, manejan estos sistemas. Cuando se salgan de nuestro control y se autodiseñen, ¿qué va a pasar? ujú, claro. Sí, sí, sí. No, es verdad. Las preguntas quedan ahí y yo también, digamos que leyendo sobre el tema, pensando sobre el tema, no encuentro eso tan claro. Ya veremos cómo evoluciona. Para quienes les interesa este tema, porque definitivamente el potencial es mucho y creo que en los próximos años va a ser una de las industrias más interesantes para entrar y a veces hay personas que están aspirando, que quizás Mm. han soñado alguna vez con entrar en esto. ¿Qué recomendaciones, qué palabras tienes o quizás recomendaciones concretas de comiencen a leer esto, métanse a estos foros? ¿Cómo comienza uno en esto? Wow, qué buena pregunta. Creo que depende, ¿no? Hay una parte que es la parte técnica, que es la parte de Sí, ingeniería, ¿no? Empezar a aprender matemáticas, algoritmos, Python, sí, eh, toda esta parte, ¿no? Machine learning, todo esto, pero esa es la parte técnica, esa es la parte de lo que yo le llamo de traducción. sí, Es decir, yo como ser humano tengo sí, pensamientos, sentimientos y experiencias, valores, ujú, y la herramienta técnica me va a permitir transferir eso a una interfase, ¿sí? claro, Yo lo que recomendaría es, y esto va a sonar muy, a lo mejor, no, no sé cómo suene, pero lo que recomendaría a la gente es que primero estudiara filosofía. Y ahorita voy a sí, explicar por qué. Filosofía, humanidades, artes, ciencias humanas que mejoren, que profundicen el nivel de empatía, el nivel de conexión, mm, el nivel de entendimiento de ecosistemas, systems ok, thinkings, ujú, con un corazón en la empatía. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo ahorita con automatización tiene efectos en masa, efectos de sí, segunda, tercera, cuarta dimensión, ¿no? sí, Entonces,
Si yo no tengo una manera de pensar que me permita ver diferentes magnitudes, no dimensiones, sino magnitudes, del Ujú. impacto que voy a tener con mi producto, hay un problema. Sí. Entonces, ¿qué sucede mucho en robótica y inteligencia artificial? Tienes ingenieros brillantes que están buscando solucionar un problema tan específico que dejan de ver el bosque y solo ven el árbol. Entonces, Ujú. las humanidades son importantísimas. Y ya que tienes las humanidades, ya que tienes una visión, una filosofía y un entendimiento de cómo los sistemas de sistemas impactan a diferentes niveles y magnitudes, entonces sí, aprovecha y ya métete a la parte técnica. Me gusta porque es un consejo de lo que estamos viendo en el mundo profesional. Yo desde hace mucho dejé de reclutar por profesiones. Mm. Cada vez menos clientes me piden específicamente una formación concreta y cada vez más se van a experiencias, habilidades blandas, nivel de Ujú. decisiones que han tomado, de qué son capaces de proveer o qué resultados han mostrado en el mundo laboral. Entonces creo que encaja perfectamente con lo que estamos viendo y me alegra que tú también lo veas de esa manera. Creo que estamos ante un mundo multidisciplinario o quizás apenas estamos inventando las profesiones del futuro que van a ser las combinaciones que hoy parecen que no tenían sentido hace unos años y que hoy encajan muy bien. Fede, yo quería agradecerte por el tiempo, de verdad que es un espacio muy interesante, de verdad es un tema que me interesa y luego me invento otro tema para que volvamos y hablemos, Padrísimo. ya te contaré, de verdad que me gustó mucho lo que nos cuentas. Aquí estaremos, esta es tu casa, en Céligo Muchas gracias. trabajamos pues con muchas empresas, muchas industrias, cada vez queremos aprender más porque de ahí es donde salen los empleos del futuro. Si alguien quiere en algún momento comunicarse contigo, saber de ti, dónde te pueden encontrar, ¿qué nos puedes decir? Primero que nada, muchas gracias. También ha sido un placer platicar contigo. Me echaste unas preguntas excelentes y me da coraje porque me hubiera gustado que me las hubieses echado en persona para que este café se extendiera, ¿no? Infinito. Bueno, te avisaré cuando vaya a Ciudad de México, ya hablaremos. Por favor, y por favor, de verdad, yo soy así, a mí me encanta Ujú. salir y platicar. Mira, antes de responder tu pregunta, quieres hacer un poco de hincapié en lo que tú dijiste de reclutamiento, de Sí, habilidades suaves, todo esto, ¿no? Una amiga que acabo de conocer aquí en México, que ujú, es una persona que se enfoca en talento también, de alto ujú, sí, impacto, me dijo algo hermoso. Me dijo, las empresas no son los edificios, las empresas no son las ujú, computadoras, las empresas no son los productos, las empresas son la gente. ujú, Entonces, lo que hace al final del día funcionar una empresa es la persona. sí, Entonces, y lo que traiga la persona, su integridad, sus valores, capacidad de resolver conflictos, su tranquilidad para poder operar tranquilamente. Y todo lo demás se aprende sobre la marcha, ¿no? Nunca vas a tener un sí, profile, creo, tú ya me desmentirás, pero nunca hay un ujú, profile perfecto, ¿no? Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que no se sabe, siempre hay algo. Pero la parte integral del ser humano, lo que uno trae, es importantísima. Eso no se aprende en la empresa. sí, sí, Entonces, sí. dejémoslo ahí. Y bueno, si a alguien le interesa el tema, quiere nerdear conmigo, quiere geekear o quiere aprender o quiere hacer más preguntas, me pueden buscar en LinkedIn. Sí, yo soy Fede Ponce. Creo que es LinkedIn dash Fede Ponce. Y Sí. con mucho gusto ahí, pues mándenme un mensaje y estamos en contacto. Perfecto. A todos los que nos están viendo, cuéntenos en los comentarios qué les pareció, qué otros temas les surgen, qué cosas no cubrimos que quizás en el futuro puedan ser interesantes discutir. Saben que todas las semanas tenemos videos en las notas del reclutador, así que pronto nos veremos. Muchas gracias.